Buenos días. Iniciamos nuestra sesión de la mañana. Vamos en la clase, en la sesión número 14. Estamos estudiando la Biblia. Si usted quiere aprender qué contiene la Biblia y de qué habla la Biblia, nunca la ha leído, o si la ha leído, de pronto no la ha comprendido muy bien. Inclusive hay personas que en su predicación no han podido explicar ciertas cosas. Creo que este estudio le va a servir bastante y su predicación puede mejorar también. Entonces esto no solamente para las que nunca han leído, sino para los que están comenzando a leerla y para los que de pronto tienen algún ministerio y también el Señor los llama para que sean sus testigos. Pues entonces estos estudios le van a ayudar mucho, en verdad. Créame que a mí me sirve, y he visto a personas que esto les ha servido, porque crecen espiritualmente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bienvenidos a esta clase número 14. Estamos hablando de la Trinidad y hoy nos corresponde hablar acerca del Hijo. ¿Por qué es tan importante escuchar esta enseñanza del Hijo? Porque como nosotros nos preguntan que si usted cree en un solo Dios, entonces que tiene tres dioses, porque Dios es el Padre, y Dios es el Hijo, y Dios es el Espíritu Santo, y cuando ora tampoco sabe cómo hacerlo, y no puede entender la Trinidad, porque no aparece, y dice, bueno, muéstrame la Biblia donde dice Trinidad, y entonces yo le creo. Claro, las personas que van ahí y llegan y me dicen, pastor, hagan un favor, que es que me están preguntando que dónde dice Trinidad. No, nosotros entendemos que es Trinidad por lo que se manifiesta en la Biblia, como también no puede explicar a usted que los espíritus de los hombres cuando se pierden son demonios, porque dice, la gente piensa más fácilmente pensar que el demonio es un ángel caído. Entonces yo también le preguntaría, entonces dígame dónde dice la Biblia que los demonios son ángeles, y entonces yo también le podré decir que los demonios son los espíritus de los incrédulos que no recibieron la gracia, que no fueron purificados. Así hay muchos términos y muchas cosas que no se puede explicar, porque nosotros tenemos una mente lógica, que queremos entender todo con una lógica y poner como en un cuadro que el Padre está aquí, el Hijo está al lado y el Espíritu Santo está encima, pero así no se puede entender la Trinidad. La Trinidad la podemos entender en la Biblia porque a través de el Hijo podemos conocer al Padre, como lo mostramos ayer, pero el Hijo también es el que revela, el Padre ahora también es el que glorifica al Hijo y también le está diciendo, tú eres mi Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, en Mateo, en todos los sitios donde usted encuentra el bautismo, se dice que se abrieron los cielos y escuchó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Es decir, que Dios testificó primeramente que Él es mi Hijo, y nosotros los que escuchamos ese testimonio que Dios dio, entonces tenemos el testimonio nosotros mismos que el Padre es el que está diciendo. No son los hombres, no es una doctrina, no es que nosotros queramos creer forzadamente o por tradición que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Dios dio testimonio a partir del bautismo que Él no es hijo de José, que Él sí se fue engendrado en la mujer, en María la Virgen, como lo explicamos ayer en Isaías 7. Isaías capítulo 7. Este estudio debería ser más de 2 horas para solamente hablar un poquito de este tema, pero estoy tratando que sea solamente 1 hora. Si se me pasa un poquito más es porque quedan muchas cosas que quedan de pronto pendientes. Quiero dar los pasos más importantes, luego a cada uno le corresponde profundizar más y entender mejor y buscar también en la palabra, escudriñar. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Pues ¿cómo no va a ser una señal? Dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo está diciendo, en Mateo capítulo 1, cuando fue anunciado, en el versículo 21, está diciendo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que ya comienza Dios a revelar un poquitico más que Emmanuel quiere decir aquí Dios con nosotros, pero como se lo está anunciando a María y a José, aquí a José le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella está engendrando es del Espíritu Santo, y llamarás su nombre Jesús, Jesús, que traducido viene de Emmanuel, que era para que se cumpliese lo que le había dicho Dios por medio del profeta.
que esta señal es muy importante para nosotros. Entender que si una virgen concibió a un niño, es porque ese hijo no es hijo de los hombres, no es hijo de un hombre, no nació según los deseos y la pasión de José y María, sino que Dios puso su embrión en el vientre de María, que es una señal muy poderosa, muy potente, para que nosotros entendamos que ni la carne ni la sangre de Jesucristo son de este mundo, sino que Él es 100% el Hijo de Dios, no 100% hombre y 100% Dios, no Señor, 100% Dios, todo, su carne y su sangre. La sangre la dejó aquí para nosotros, pero su carne, Él cuando resucitó se fue y la llevó al reino de los cielos, porque su carne no es de este mundo, porque la palabra de Dios es eterna. Como Dios es eterno, la palabra eterna de Dios se hizo carne, como dice Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que Él es el eterno que se hizo carne. Él es la palabra eterna de Dios que creó todo y organizó todo, y hay un plan para que Dios tiene, y es que Él va a dar como herencia a su Hijo el reino de los cielos, el mundo espiritual, que es mucho más grande que esto, donde vivimos. Que este lugar donde vivimos no es el cielo, no es el paraíso, no es el lugar prometido, es un lugar de paso para que el Hijo se despoje de su gloria que estaba en el seno del Padre, y despojándose de esa gloria, entonces teniendo la condición de hombre, Él obedezca a Dios el Padre para que haga todo lo que Dios quiere. Es decir, el Padre tiene un plan, pero ese plan no lo puede ejecutar el Padre solo, sino que encarga a su Hijo o envía al Hijo, es decir, para darle su herencia también lo envía a este mundo de manera que Él pueda revelarse a los hombres, o Dios el Padre pueda revelarle a los hombres que Él es 100% mi Hijo, que su naturaleza es divina. Entonces el Padre es el que está enseñándonos acerca del Hijo. El Hijo, ayer vimos que el Hijo está enseñando que Él es Padre, que Dios es Padre y que Él es su Padre, y que si quieren ver al Padre es a través del Hijo. Pero ahorita el Padre va a dar testimonio que Él es mi Hijo, y ese testimonio de Dios es muy importante, porque la fe nuestra está fundamentada en esto. ¿Por qué? En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, el eterno, la palabra que creó todas las cosas, se hizo carne. No que tomó la carne de María, sino que venía de la eternidad. Porque si Él es eterno, su palabra es eterna, su carne es eterna, su sangre es eterna. Por eso nosotros podemos confiar que su sangre está dispuesta hoy. ¿Por qué? Porque no es la sangre de un hombre que perece y se acaba y se pudre y es corrupta. Y no es una sangre inmunda como la nuestra, o sea, creada del polvo de la tierra, sino que es la sangre que tenemos nosotros como un pacto eterno, ¿sí? Y por eso la palabra de Jesús dijo: pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a la eternidad, su palabra es eternidad, y en esa palabra hay vida. Pero nosotros tenemos que descubrir que Jesús es el Hijo del eterno Dios, es el Hijo que viene de la eternidad, que nos va a dar la vida eterna. Si nosotros no creemos eso, estamos mal. Por eso, el libro, si usted va a leer la Biblia, por eso como estamos en el tema de la Biblia, pues ese es el tema que nos lleva. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro de Juan, ¿sí? Aquí, y en la Biblia, ¿sí? Pero estas, o sea, las señales que Él hizo en presencia de sus discípulos, no todas están escritas, no todas. Jesús hizo muchas señales, muchas, y las hizo en presencia de sus discípulos, pero las que se escribieron son suficientes para que tú y yo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso esta sesión de la Trinidad la comencé hace 2 días, cuando comencé a hablar acerca del nombre de Dios, ¿sí? Que Jesús, que los 3 en uno, los 3 es en uno. Si no vio esa clase, es la número 12, que está hablando acerca del nombre de Dios, para que tengamos vida en su nombre. Eso vamos a ampliar un poquito más, porque apenas estamos quitando las primeras partes. Es decir, que si usted va a leer la Biblia
Si usted va a tener un principio para entender la Biblia, tiene que entender ese principio. Si usted no entra a la Biblia para encontrar que Jesús es el Hijo de Dios, es de quien hablaban los profetas, como lo acabamos de leer en Mateo, que le puso ese nombre para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que una virgen concebirá. Es decir, que las profecías de Dios hablaban que algún día yo les enviaría a alguien, y la señal de saber que yo estoy con ustedes, que le van a poner Emmanuel, es a un niño que van a nacer en una señorita virgen. ¿No le parece suficiente señal para decir, oiga, entonces no es hijo de José? No. Cuando Jesucristo fue bautizado, Dios está diciendo, Él no es hijo de José, Él es mi hijo. Porque es que el hombre es el que engendra y la mujer es la que concibe. De hecho, el hombre es el que decide el sexo. Hay personas que se ponen bravos con la esposa porque yo quería niña, resultó que es niño. Pues es la culpa de él, porque él es el que decide, ¿sí? Y si nació, pues ámelo. ¿Por qué? Porque la mujer es la que concibe. Por eso dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y también ya leímos ayer que también será hijo llamado el Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Es decir, que va a tener la misma naturaleza que el Padre, ¿sí? Que son uno en su naturaleza, y solamente que Él es, como dice Colosenses capítulo 1, que también tenemos que volverlo a leer, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ver la imagen, que debe ser igual a Dios, pero no en su aspecto como lo quieren dibujar, como un dibujo, como una persona de barba y un viejito entonces también de barba. Faltó que pusieran al Espíritu Santo barba. Pero es que el Espíritu Santo no se puede ver, porque esa es la clase para mañana, mejor no digo eso ahora. El Espíritu Santo solamente fue enviado para poder dar testimonio que Él es, ¿sí? Pero estamos hablando que la Biblia, el sentido, si usted quiere leer la Biblia quiere entrar a la Biblia y encontrar de qué habla la Biblia, este es el principio. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Ese es el principio para el cual fue escrita la Biblia. Y ese fue el propósito por el cual Juan escribió. Porque dijo, mire, aquel verbo, Él estaba con Dios, Él era Dios. Y luego hasta lo último manifestó que Él es Dios. O sea que el mejor libro, digámoslo así, aunque todos los tres dan testimonio que Él es el Hijo de Dios, en los tres está ese entendimiento y nos enseña que Él es el Hijo de Dios. Es para que entendamos su naturaleza, sus palabras, su obra, lo que Dios le envió a hacer, porque aunque Él va a tomar el reino, nos lo reveló a nosotros. Es que, miren, yo les voy a decir una cosa, a mí me parece que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, que yo no me canso de alabar su gloria y su gracia, porque es que Jesús había podido nacer en el vientre de la mujer que estaba en el huerto del Edén, que salió de la costilla de Adán. Y si Él venía a tomar su reino, pues sencillamente pues nacía, porque el mandamiento para ellos no era que no tuviera hijos, era que labrara la tierra a Él y que la cuidara. Pero la mujer ni siquiera sabía que tenía que tener hijos. No estaba planeando tener hijos, sino cuidar el huerto. Entonces Dios en su misericordia extendió el plazo y echó afuera a Adán y a su mujer y lo mandó nuevamente a la tierra, para que luego busque a Dios nuevamente para que le obedezca. Pero Dios había podido nacer en la mujer, y sencillamente muere y toma su reino y se acabó. Pero Él quiso salvar al hombre, entonces le dio mandamiento que usted, como es, va a ser mi herencia, usted es mi heredero, va a heredar el reino de los cielos y la tierra. Entonces nosotros podemos ver en Jesús la misericordia de Dios, que nos quiso revelar al Hijo. Porque si nosotros no conociéramos al Hijo, no podríamos conocer la imagen de Dios. Entonces hizo al hombre a imagen de Dios, o sea, a imagen de Jesús, para que nosotros viéramos que Él también se hizo hombre, ¿sí? A la semejanza nuestra. O sea, nosotros somos la semejanza de Dios en Jesús, y Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Pero no quiere decir que es que nos dio también entonces como sentimiento. Ay, entonces que Dios tiene sentimientos. Entonces Dios, no. Sí, nos puso ojos, quiere decir Dios nos ve. Puso oídos, quiere decir Dios nos escucha. Puso labios, quiere decir que Él también habla. Y Jesús lloró, quiere decir que Él también siente, ¿sí? Pero muchas cosas hizo Jesús que son señales más poderosas que nosotros debemos encontrar en la Biblia y en Juan, para que entendamos que Él es el Cristo y tengamos una revelación dada de Dios para que nosotros podamos entenderlo. Porque es que Jesús mismo se sintió admirado cuando en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 11,
Porque dijo, en el 10 está diciendo que Jesús va a causar división, ¿no? Que yo no vine a traer paz a la tierra. Capítulo 10, versículo 11. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. 34, Mateo 10, 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque es que la fe o la revelación que Dios nos trae es tan preciosa, tan misericordiosa, que los que pueden alcanzar a ver que Jesús es el Hijo de Dios, eso es pelea en la casa. Hay división, porque unos creen, porque otros no creen. Si usted quiere hablar de religión, quiere tener problemas, hable de Jesús. Usted puede hablar de Mahoma, puede hablar de cualquier religión, pero si usted habla de Jesús, va a tener problemas. Entonces, como eso iba a traer una división, y unos ven y otros no ven, en el capítulo 11, en el versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Miren, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿sí? Ni nadie conoce ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Dios puso eso tanto en un misterio, y lo puso fue en una revelación dada de Dios, que si usted no tiene una experiencia por el Espíritu Santo, si usted no es el Espíritu Santo quien le enseña, usted no puede abrir los ojos. Y usted va a ver tradicionalmente, como fui yo durante mucho tiempo, que yo dije que Jesús es el Hijo de Dios, porque todo el mundo dice que es Hijo de Dios, pero no es el testimonio de Dios, es el testimonio de los hombres. De hecho, Juan dio testimonio, dijo: yo les he dado testimonio que es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero Jesús dijo: ustedes salieron a ver al desierto a Juan el Bautista, él era una antorcha que alumbraba en medio de la oscuridad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, y eso lo digo para que ustedes sean salvos. Es que eso tiene que ver con la salvación. Aunque Juan, que es el más grande del Antiguo Testamento, los más grandes de los profetas, porque él fue que lo bautizó y lo reveló a Israel que él es el Hijo de Dios, para que Dios diera testimonio, él lo bautizó, para que cuando saliera del agua fuera Dios quien diera testimonio de él. Pero Juan venía a dar testimonio que él también es el Hijo de Dios. Pero él dio testimonio que era Hijo de Dios, pero ese testimonio era un testimonio que era de un hombre. ¿Por qué? Porque Juan no había recibido el Espíritu Santo, sino que había sido conmovido por el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 37. Eso ¿por qué lo podemos creer? ¿Acaso no lo digo yo? Ay, es que él está equivocado, porque es que el Espíritu Santo estuvo en Juan. Porque no. Entonces no dejemos eso ahí suelto. De pronto nos vamos a demorar un poquitico más. Pero dijo eso, Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, potentemente habló: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él dijo: cuando ustedes entiendan todo, cuando ustedes, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, el testimonio del Espíritu Santo es la verdad. Cuando sea el Espíritu Santo quien le hable a usted, es la verdad. Cuando sean los hombres que le dicen por tradición, eso no es la verdad, es el testimonio de los hombres, y eso no produce salvación. Tenemos que recibir un testimonio potentemente de una persona inspirada por el Espíritu Santo, que abra los ojos de los ciegos, que haga que oigan la palabra de Dios, para que tenga un testimonio del Espíritu Santo y crea usted que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí sí, por eso Juan escribió estas palabras, para que con estas señales que él hizo, nosotros podamos llegar a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si creemos que él es el Hijo de Dios, entonces nos podrá dar el Espíritu Santo y sellará esa fe, para que luego nosotros seamos discípulos de Jesús, dando testimonio de él hasta lo último de la tierra. Porque dijo: ustedes cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces podrán recibir poderes para que sean mis testigos. Nosotros llevamos más de un año diciendo solamente un lema: que seamos testigos de Jesús, pero por el Espíritu Santo, no por la religión ni por tradición, sino conmovidos por el Espíritu Santo. O sea que esto nos daba a todos. Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque esto lo escondiste de los sabios y los entendidos. Muchas personas pueden venir aquí al canal y chismean a ver qué está diciendo otro: ay, no, qué pereza, no sé qué. No, pase.
Y otros inclusive nos pueden añadir para ver qué decimos, porque no quieren que otros los vean, porque si de pronto dicen, ay, están viendo a él, ay, no, que no me vean que yo estoy hablando. Hagan como Nicodemo, no importa, pongan un perfil falso y venga y escuche usted, para que pueda discernir. Porque a Nicodemo también podía decir que si sabían que estaba con esta persona que enseñaba con Jesús, que le estaba diciendo la verdad, entonces lo iban a echar de su religión, lo iban a echar de su iglesia. A muchos echan de la iglesia si saben que me está escuchando a mí. No se preocupe, yo también entiendo eso. Pero ¿qué es lo importante acá? Que la revelación de Dios sea una revelación verdadera. ¿Por qué? Porque es que a Jesús, en Marcos capítulo... No, vamos a ir por paso. Mire, cuando Jesús fue bautizado, Él comenzó a revelar. Y entonces nosotros necesitamos comenzar a quitarnos la venda de los ojos para que nosotros podamos ver que Él es el Cristo. En Marcos capítulo 4, aunque ya Dios había dado testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, y si uno cree, hasta los demonios creen que Él es el Hijo de Dios. Vamos un poquitico más atrás. Capítulo 1. Marcos capítulo 1, después del bautismo, en el versículo 21. Entraron en Cafarnaún en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, no una religión, ¿sí? Sino que habla con autoridad, cogía la palabra y la movía. Todos los que tienen el Espíritu Santo nadan, de su interior sale como un río de agua viva. Entonces dice, uy, él enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo, de su interior corre como río de agua viva. Es que Jesús enseñaba la palabra y decía, pero ¿quién es este que ni siquiera ha estado estudiando ni nada? ¿Quién es este? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que los escribas es como religión muerta. La religión es muerta, mientras que el Espíritu Santo le da vida a la palabra. Y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruir? No sé quién eres, el Santo de Dios. Oiga, los demonios tenían fe, pero ya no les aprovechaba. Ellos sí sabían, Él es el Hijo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. ¿Qué tal un demonio inmundo dando testimonio? ¿Que él es ¿Acaso con ese testimonio usted recibe la salvación? Si el testimonio de Juan el Bautista no me alcanza para recibir la salvación, mucho menos el testimonio de un demonio. Por eso le decía, cuando se... Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Capítulo 4. Ordenadamente, hasta donde el Señor me ayude. He orado mucho para que el Señor me ayude y ustedes reciban una palabra que sea muy poderosa, un testimonio de la verdad. Capítulo 4 de Marcos, versículo 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temían con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Acaso no fue el que creó los cielos y la tierra? ¿Acaso no fue por la palabra que dijo, sea la luz? Pero no podían entender y dijo, ustedes no tienen fe todavía, ustedes no saben, no escucharon que yo soy el Hijo de Dios. Tienen que comenzar a descubrir. Pero ellos preguntaban, tenían temor. Imagínate, si usted va en la barca con alguien y de pronto ve una tempestad y se levanta y dice, oiga, vamos a perecer, tranquilos, calle, enmudece. Es que no saben quién iba con él. Dios, el Hijo de Dios, el que es el igual a Dios. Nosotros estamos en Jesús y nosotros sabemos que estamos en Él y vivimos en Él, y sabemos que la palabra de Él es la palabra que nos hace hasta temblar, porque sabemos que es la palabra que viene de la eternidad. Porque si nosotros no entendemos que Él es el Hijo de Dios, que tiene la misma naturaleza de Dios, entonces tampoco le estamos dando ni poder ni autoridad a su palabra. Pero Él está mostrando su potencia, porque dijo que en Él estaba la vida, que en el principio creó los cielos y la tierra, ¿sí?
pero Juan está diciendo que en el principio, cuando fundó las cosas, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por la palabra, o sea, por Jesús fueron hechas. Si el viento y el mar fueron hechos por él, ¿será que no le obedecen a su palabra? Porque es la misma naturaleza. Mateo, cuando sanó al paralítico, entonces en el capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca, capítulo 9, versículo 1. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a una ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a la casa. Entonces él se levantó y se fue. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Estaban maravillados de que un hombre sí tenía la potestad de perdonar. Es que no era un hombre, es que es el Hijo de Dios, y solamente Dios puede perdonar pecados, y también puede decirle a un paralítico: levántate, toma tu silla y vete. Si nosotros leemos la Biblia con este enfoque, entendiendo que la palabra de Jesús tiene un poder y tiene una autoridad, vamos ganando. ¿Por qué? Mateo capítulo 15. Vamos a leer primero un poquito más atrás, para hablar del poder y la autoridad de Jesús en cuanto a que es la palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios, aunque es la palabra, viene, el Hijo la trae. Es muy importante que nosotros estamos entendiendo que el Hijo es el Cristo. Voy a parar aquí un momentico. ¿Por qué? Ok, vamos a hacer otra enseñanza acerca del Cristo, pero voy a incluir de una vez esto. Es que los israelitas estaban esperando que viniera el Cristo, es decir, un Salvador. Este Salvador debería ser como un rey muy poderoso que lo librara de los enemigos que tenía Israel, por la cual no podrían gobernar el mundo. Entonces estaban esperando a un Cristo, pero un Cristo libertador que venciera a los romanos en la época del Señor. Pero Dios no es que no haya enviado su Cristo, sino que lo envió fue a su propio Hijo para que sea el Cristo, sea el Salvador y el Rey que venciera no a los romanos, sino que venciera al príncipe de la potestad del aire, al diablo, ¿sí? Que nos tenía a todos bajo miedo por la muerte. Es que la gente tiene miedo a morir, pero todavía tiene miedo a morir porque no conocen que Jesús es el Cristo, es su Salvador, y que ese Salvador es el Hijo de Dios. O sea, si es el Cristo, si es el Hijo de Dios que viene como Salvador, o sea, como Cristo. Entonces Mateo, cuando se le apareció también, tan pronto él habló en el Sermón del Monte, y dijo que los que escuchan la palabra y la obedecen es como los que edifican sobre la roca, y los que escuchan y no obedecen son los que edifican sobre la arena, como la prédica de este domingo que hicimos, que el Señor nos dio. Entonces tan pronto él salió de hablar eso, entonces dijo: porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Recibir al Hijo con la autoridad que trae el Hijo que viene de Dios, ¿sí? Que aunque es Cristo y va a morir en la cruz, Él es el Hijo que es 100% Dios. El que murió fue el Cristo, pero Dios no murió, ¿sí? El Cristo murió, el Hijo del Hombre murió, ciertamente murió, lo enterraron, y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó a la gloria de Dios Padre para que fuera nuestro Cristo, nuestro Salvador ahora sentado. Pero Él es el Hijo de Dios, y Él es el Rey, y Él es el que gobierna los cielos y la tierra, porque es el heredero de Dios. Una cosa es que sea el heredero de Dios, el Hijo de Dios, y otra cosa es que sea nuestro Salvador como Cristo. Son dos cosas diferentes, pero Dios le encargó que sea nuestro Cristo, porque aunque usted es mi Hijo y va a tomar su reino, por favor, sálvelos. Pero para salvar nosotros tenemos que ver en Él que es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Cristo.
Entonces cuando vino en el capítulo 8 de Mateo, versículo 5, entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y él le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: no, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué vio Jesús? Entendió que Él es el que viene con una autoridad, que Él tiene una palabra. Solamente di la palabra, pero la gente dice: tus pecados te son perdonados. Ay, no sé. Oye, levántate, tomas tu y dices: ay, mira, Señor te sana. Ay, no, es que yo esta enfermedad la tengo hace mucho rato. Bueno, pues entonces quédese con su enfermedad. ¿Por qué la gente no recibe la sanidad? Porque no encuentran la autoridad y el poder en la palabra de Él. Tus pecados te son perdonados, solamente diga amén. Bien. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es que él no era judío, era un centurión, le servía al rey, pero entiende que una persona que tiene poder en la palabra, que viene como rey, que viene con esa autoridad, solamente dice la palabra y los ángeles pueden hacer todo lo que él diga. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, que sí entendieron, y se sentarán en el reino de los cielos, porque vieron que el Cristo vendría, el Salvador vendría. Mas los hijos del reino no. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no entienden que la palabra de Jesús es una palabra que tiene autoridad. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues este es el Hijo de Dios. No lo vea como una religión, no como los villancicos en un pesebre. No lo vea como el que está muerto en la cruz. Ciertamente Él murió en la cruz. Mírelo como dice Apocalipsis, capítulo 1. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente. Esta enseñanza de pronto no le gusta a mucha gente. No importa. Los que tienen ojos para ver y oídos para oír, quedaos allí. Cojan la buena parte. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, así se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? Entonces cuando vino a Pedro, entonces ya con esas señales le preguntaron, él le dijo, ¿no? Comenzó a preguntar. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, el enviado, el Salvador. Pero eres hijo de Dios. Eres hijo del Dios viviente. O sea, eres hijo del Eterno. Jesús entonces le respondió: bienaventurado eres Pedro. Yo estoy diciéndole: Señor, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y lo entendió. ¿Te lo reveló ya a ti? Uy, bienaventurado. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta revelación que Dios te acabó de dar, sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesús, la iglesia del Señor Jesús, está fundada sobre la roca, sobre ese fundamento de creer que aunque Él es nuestro Salvador, Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Hijo del Dios viviente, aunque Él es el Cristo. Pero ellos no sabían. Entonces mire lo que, y a ti también te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Te daré las llaves del reino. ¿Sabe que todos los que tienen esa revelación tienen llaves del reino? Yo tengo llaves del reino. ¿Usted ya tiene la llave del reino? Yo soy el que puedo, con esto que estoy enseñando, abrir la llave del reino, inclusive cerrarla también. Porque después de que ya no haya que hacer, entonces pero el Señor dijo: te daré las llaves del reino. ¿Solamente a Pedro? No, yo también tengo las llaves del reino, porque si yo tengo la revelación y pertenezco a la iglesia del Señor y estoy conmovido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí, las palabras que salen de mi boca por el Espíritu Santo tienen el poder para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. No como una religión. No es que yo soy perdóneme, pero el que manda en otra iglesia dice que Él es el que tiene las llaves del reino, entonces hacen dibujos. Entonces Pedro está allá en el cielo, a ver a quién Pedro murió hace mucho tiempo. Pedro no está a la entrada del reino de los cielos con las llaves, a quién deja entrar y quién no deja entrar. Eso es falso. Pedro está durmiendo. Cuando venga por segunda vez, el Señor lo resucitará. Nosotros recibimos las llaves del reino, los que hemos tenido esa revelación. La iglesia de Jesús tiene esa revelación, y todos los que confiesen que Jesús es el Hijo del Dios viviente que viene como nuestro Salvador, Él se puede bautizar
y puede creer y tiene una revelación de Dios. Él pertenece a la iglesia. Por eso nosotros los bautizamos a las personas cuando creen que Jesús es el Cristo, o sea, el Salvador, el que viene como rey, al quien hay que el que tiene la autoridad como rey, el que tiene ese poder para salvar, porque es hijo del Dios viviente. Pero miren lo que le pasó a Pedro. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no, ese testimonio no lo podía creer nada, porque ese testimonio no salva. Hasta que no venga el Espíritu Santo, ellos no pueden decir nada. Cuando ya vino el Espíritu Santo, ahora sí vayan y digan, ahora sí sean mis testigos. Por ahora no. ¿Por qué? Porque los pueden matar por ese testimonio, y muchos van a ser cobardes y no van a poder decirlo porque no tienen el Espíritu Santo. Pero el que tiene el Espíritu Santo habla libremente, sin poder, es testigo de Jesús poniendo su propia vida. No importa. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué se acaba de tener la revelación que sea el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué no cree que el Cristo era el que tenía que ir a morir? No, Señor, esto no te pasa. Eso es una obra satánica. No creer la muerte. La gente que va a mirar y a llorar a ver las películas de Jesucristo, no crea eso ya. No vayan a ver esas películas. No necesita. Ay, no, porque mataron a Jesús, pobrecito. Porque como ponen los ojos en las miras en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, por eso les duele que Jesucristo vaya a morir, igual que Pedro. Nosotros estamos felices que Jesús es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios que viene a tomar el reino, pero gracias por Él que murió en la cruz para lavarnos, para limpiarnos, porque Él es nuestro Salvador. Sí, es el Hijo de Dios que viene como nuestro Cristo, pero más allá de eso, Él tiene la autoridad que tiene la palabra de ser el ser igual a Dios. Por encima de todo, Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre para que fuese nuestro mediador como sumo sacerdote. Pero ciertamente Él es el Hijo de Dios, el heredero de todo. Nosotros fuimos hechos por Él y para Él, para servirle. Lo que pasa es que como estábamos muertos, pues nos dio vida para que ya teniendo vida podamos dar testimonio de Él. Pero los que están muertos no pueden dar testimonio de Él. No pueden decir esto porque no tienen el Espíritu Santo. Solamente está en una religión, solamente está en una tradición, y hasta son acobardados. Ni siquiera les gusta decir Jesucristo. Les da así, no digan a nadie nada. No, yo no digo nada porque sigo. No de Pedro, yo por ti daría mi vida. Pero cuando estuvo expuesto a la muerte, cuando lo persiguieron, cuando dicen, ¿usted es cristiano? Ay, no, yo no soy cristiano. Digan que yo no soy nada. No, yo soy el doctor. Yo no soy pastor, yo soy un doctor, ¿sí? No, yo soy un panadero. No, yo le puse a mi empresa, le puse hasta Maranata. ¿Para qué? Para que me fuera bien. No para que todo el mundo me pregunte qué quiere decir Maranata. Yo siempre digo, Maranata quiere decir el Señor vuelve. Jesús vuelve, porque yo uso toda mi vida, porque para mí el vivir es Cristo. Morir sería ganancia. Pero si yo vivo en este mundo es para dar testimonio de esto, que Él es el Cristo por el Espíritu Santo. No como Pedro, no como muchos que se acobardan de hablar de la sangre de Jesús, no como muchos que tienen cobardía de decir que no, Él es mi Salvador, Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador, y Él se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros delante de nuestro Dios de día y de noche, para que nosotros conservemos la salvación, para que no descuidemos la salvación. Por eso la reflexión hoy: escuche la voz de Dios hoy, la voz de su Salvador, que le está diciendo no crean a los falsos profetas. Es muy importante que esta palabra sea una palabra que sea por el Espíritu Santo, que salte para vida eterna. Jesús mismo en Juan capítulo 7, ¿por qué mataron a Jesús entonces? ¿Por qué iban a matar a Jesús? Juan capítulo 5. Es que a él también lo querían matar. Ahora todo el mundo es hijo de Dios. Porque todo el mundo, ay, usted es hijo de Dios, hermano, todos somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais, dijo el Señor. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes me niegan, antes lo quieren matar, todo el mundo quiere tapar y oscurecer, que no vean a Jesucristo, que no hablen de Jesucristo, porque el diablo cegó el entendimiento de la gloria de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo va a tapar con venda a todo el mundo para que no digan que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Eso va a ser oscurecido y vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. No importa.
¿Acaso no vimos en el primer siglo todos los que murieron por decir que Él es el Cristo, el Hijo de Dios? No importa, sea lleno del Espíritu Santo, un testimonio, y entregue su vida si es necesario para dar testimonio de la verdad. No hay problema. Que el Señor use nuestra vida, nuestra muerte como libación para que haya avivamiento en la iglesia, no importa. Pero Jesús, capítulo 5, versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en los días de reposo. Y Jesús le respondió y dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No querían. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 27. 25. Jesús le respondió: os he dicho, no, vamos a hablar desde el 22. Desde el 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, nuestro Salvador, no el Hijo de Dios, sino el Cristo, o sea, el enviado, el que es el Rey, el que viene como Rey. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no las creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque las ovejas de Dios pueden escuchar que Él es el Hijo de Dios, y los que escuchan la voz del Hijo de Dios pueden seguir al predicador que tiene el Espíritu Santo. Las ovejas que tienen el Espíritu Santo pueden discernir. No, júzguelo todo, juzgue. No juzgue a la gente, sino juzgue las cosas. Como cuando usted va a mercar y usted dice: esta carne, esta carne está buena, feo, no la compra. Es lo mismo. Juzgar no es juzgar a la persona, es juzgar las cosas. Este tinto, está muy rico. Estuviera feo, diría: no cámbiame este tinto. Juzgar las cosas es poder apreciar. Cuando usted recibe la palabra, usted dice: pero tan raro si eso no está escrito. Mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco y les doy vida eterna, y me siguen. Mi Padre que me las dio mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, la mano de mi Padre. No se preocupe si lo echan de la iglesia porque usted está escuchando la voz de Dios. Desde que usted escucha a Dios, usted no salga para perderse. Usted salga porque usted tiene vida, usted necesita tener vida. Ahorita va a ser un tiempo en que Dios está sacudiendo la iglesia y van a aparecer muchos falsos profetas y van a ser muchos que van a esclavizar. No, usted tiene que quedarse conmigo. Yo les dije a los hermanos: por favor, envíe una foto para que nos sintamos cerca, no para esclavizar a los que: oiga, ¿usted está o no está? Vamos a ver si se fue para donde otro. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús mismo, Dios dijo: este es mi hijo. Los discípulos decían: tú eres Pedro, ya por revelación dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea que ya Dios dijo: bueno, ya hay uno, ¿sí? Bienaventurado Señor. Porque alabó que Dios tenía esto escondido como un secreto, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esas revelaciones de Dios es para los que aman a Dios. Y las ovejas pueden oír la voz, dice: sí, este está diciendo la verdad. Sí, no es esto, es que sí está en la palabra. Sí, ahí dice. Entonces usted puede escuchar la voz de Dios, usted puede dejar todo por seguir a Jesús, no por seguir a mí, sino por seguir la voz. Yo estoy enseñando a leer la Biblia para que usted entre y escuche la voz de Jesús hoy. Ahora, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed por las obras, para que conozcáis que el Padre
está en mí y yo en el Padre. Es decir, que son igual. Jesús es el ser igual a Dios. El Hijo de Dios es el ser igual a Dios. Ni es mayor ni es menor. Ellos son uno. Son uno en el nombre, son uno en la voluntad. Lo que pasa es que el Padre tiene un plan y el Hijo viene a ejecutarlo. No solamente a tomar su reino, sino que le dio mandamiento. O sea, que Él ya no solamente viene como heredero, sino que trae un encarguito de Dios. Sálvelos. Si usted va a despojarse de su vida, entréguele su vida a ellos, sea el salvador de ellos, porque ellos son hechos a su imagen. O sea, tenga misericordia de ellos. Aunque es hijo, por lo que sufrió aprendió a obedecer. Hebreos capítulo 5. Aunque es hijo, porque de eso hay mucho que hablar. No alcanza el tiempo, ya llevamos 45 minutos. Voy a tratar de sintetizar lo que más pueda. Versículo 7. Desde el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, como Cristo, sí, como Cristo, no como el Hijo, sino como Cristo, como Salvador, como mediador, como sumo sacerdote, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que escuchan la palabra como la palabra que viene de Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Una cosa es que sea el Hijo de Dios, que viene como heredero, por quien todo fue hecho y porque por él y para él fueron hechas todas las cosas. Pero como fuimos creados para él, él no nos dejó botados, como muchos dejan botados. Por eso muchos desprecian a las ovejas del Señor y las dejan tiradas, no les importa. Pero Jesús dijo: si tú me amas, apaciéntame, les dijo a Pedro. Después de que le había dicho que no te dejaré, luego él fue y lo negó antes que el gallo cantaba. Una vez él lo negó 3 veces. No negó que él era el Hijo del Dios viviente. Él nunca negó que él era el Hijo de Dios. Él negó que estaba con él porque le dio miedo. ¿Usted estaba con él? No sé quién es él. Entonces lo escuchaban hablar. Sí, hasta la forma de hablarle parece a la de él. Entonces comenzó a maldecir y a negar para decir que no era. Porque cuando uno anda con Cristo habla igual que él. Pero cuando las personas no andan con Cristo, pues hablan las cosas de este mundo. De la abundancia del corazón habla la boca. Pedro estaba lleno de la palabra de Jesús. Entonces, no, este también debe ser Galileo porque andaba con él. Habla igualitico que él. Entonces les voy a comenzar a decir: los cristianos que no quieren ser cristianos y les da cobardía porque no tienen Espíritu Santo, comienzan a hablar las cosas de este mundo, pero no tienen capacidad de hablar de Jesús porque no tiene el poder del Espíritu Santo y se avergonzarán. Pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces tendrán poder para dar testimonio acerca de Jesús. Pues, veamos el poder del Espíritu Santo. Bien, Marcos capítulo 14. Ya casi terminamos. Marcos capítulo 14, versículo... ¿Dónde estoy? No sé. Marcos capítulo 14, versículo, vamos a leer desde 57, cuando estaban sentenciando, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que no solamente Dios le revelara, sino que él también confesara hasta la muerte. O sea, él fue hasta la muerte obediente para revelar al Padre. Entonces ya lo iban a crucificar. Entonces, pero para crucificarlo tenían que hallar un testimonio de él. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días lo edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, ¿para qué se ponía allá? Ya había dicho todo. Él los amó hasta el fin, o sea, hasta cuando lavó las pies de sus discípulos y ya, ¿sí? Porque nos amó hasta el final y nos amó hasta lo último, nos reveló eso. Entonces, mas él callaba. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú? Él tratando de conseguir una confesión de Jesús. ¿Eres tú el Cristo?
El hijo del bendito, o sea, la revelación de Pedro, le está preguntando, ¿eres tú? Como si Pedro lo hubiera dicho a él. Pero ya Jesús ya le están preguntando, entonces él no puede negar. Él tiene que decir la verdad. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis escuchado la blasfemia? ¿Cuál era la blasfemia? Decir que él era hijo de Dios, porque diciendo que es hijo de Dios, se sea igual a Dios. Pero muchos, a quien ni siquiera tienen el Espíritu Santo, dicen que son hijos de Dios. Bueno, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como miembros de la iglesia, recibir ahorita todo eso, ¿no? como hijos de Dios. Bien, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué lo mataron a Jesús? Porque él dijo la verdad, hijo de Dios soy. O sea, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan, capítulo 17. Las palabras de Jesús son las palabras que tienen el poder para dar vida a los que Dios le da, porque no todo puede venir a Dios. Por eso él dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y como Pedro recibió esa revelación, entonces Pedro es el que tuvo corazón como niño, que el Señor se admiró. Pero cuando le dijo que no pone las cosas en las miras de Dios, Jesús lo pudo ver como el Cristo. Pedro lo pudo ver como el Cristo, pero no pudo verlo como el Salvador que moría en una cruz. Tiene la revelación inicial básica para pertenecer a la iglesia, pero tiene que entender que él tenía que ir a la cruz, aunque es hijo del Dios viviente, aunque él es el eterno, aunque él no venía a reinar en la tierra eternamente, solamente aquí en la tierra como un rey, sino que venía a gobernar los cielos y la tierra. 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Igual a la gloria tuya, no hay mayor. Padre, Hijo y Espíritu Santo es único Dios, ahí no hay el mayor ni el menor. El Padre se da a revelar por el Hijo revela al Padre, pero los dos no pueden hacer eso sino por la ayuda del Espíritu Santo. Esa es clase de mañana. Esa es clase de mañana. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Terminamos? ¿Terminó? ¿Quieren un poquitico más? Cuando Jesús resucitó y vino el Espíritu Santo, Hechos capítulo, es para concluir lo que los que recibimos ese testimonio, hasta dónde alcanzamos a ver. Cuando vino el Espíritu Santo, comenzó la persecución a la iglesia, como la va a haber también en este tiempo y en el último tiempo, y seremos aborrecidos todos por causa del nombre de Jesús. Es que una cosa es ser aborrecido porque usted habla de Jesús y otra cosa es ser aborrecido porque usted habla de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, ¿sí? Busquemos de Dios. No es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de arrepentirse y reconocer que Jesús es nuestro Salvador, que por su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros fuimos comprados por su sangre, y que bautizados en su nombre podemos estar en Él, viviendo en Él para ser salvos, ¿sí? Y nosotros no nos avergonzamos de ese nombre, ni nos avergonzamos de decir que Él es el ser igual a Dios, que aunque nació por medio de una mujer, no es hijo de un hombre. La sangre de Él no es sangre pagana, sino es sangre eterna que estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, déjalo apuntado. Sino que la sangre preciosa de Jesucristo destinada desde antes de la fundación del mundo para ser manifestada en estos posteriores tiempos, para que nosotros, dependiendo de esa sangre, seamos salvos, pero que también al recibir el Espíritu Santo podamos ver su gloria. Su gloria, solamente podemos ver la gloria de Jesús por el Espíritu Santo, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es los que Dios ha preparado para los que le aman. Pedro pudo ver esa gloria, de Él es el Hijo del Dios viviente, y solamente hasta que recibió el Espíritu Santo puede recibir esa gloria, y solamente cuando yo recibí el Espíritu Santo después pude tener el testimonio de Dios que me dijo, Él es el Hijo de Dios. Yo abrí mis ojos como si me fueran a echar gotas.
Yo cantaba villancicos diciendo que Jesús es el Hijo. Fui a la iglesia pensando que Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con una foto. El Padre a un lado, el Hijo al lado y luego el Espíritu Santo así. Pero eso no era un testimonio de Dios. El del Espíritu Santo es la verdad. Este que está escuchando es testimonio verdadero. Y los que reciben el Espíritu Santo, como Esteban, entonces ellos, cuando él estaba predicando acerca de que Él es el Cristo, lo persiguieron a Esteban. Entonces lo persiguieron. Por favor, lean ustedes toda la historia de Israel y luego vamos a llegar hasta el tiempo, en el momento de todo lo que pasó, cómo la gente ha rechazado la voz del Espíritu Santo que habla hoy. Hoy el Espíritu Santo está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. En esta enseñanza, que no es teología, es inspiración, que tiene un poquito más allá para abrir los ojos de los ciegos. Antes de eso, Juan capítulo 10, Juan capítulo 9, escuche. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. ¿Por qué lo sanó? ¿Sí? Le preguntaron en el versículo 9, en el capítulo 9 de Juan, versículo 3. Desde el 1, al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé quiere decir al enviado. O sea, vaya donde el enviado, donde Jesús, para que le lave los ojos. Usted también haga lo mismo: Señor, lávame los ojos, límpiame, déjame ver tu gloria. Porque después a él lo persiguieron, porque él había hecho eso. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ustedes lean todo el 9, tarea, ¿no? Todo capítulo 9. Y entonces, como no podían confesar que él era el Cristo, que era el Hijo de Dios, y todavía no sabían que él era, y lo querían matar porque decía que era el Hijo de Dios, entonces cuando oyó que lo habían expulsado, porque a muchos los expulsan de las iglesias porque me escuchan, porque estoy quitando la venda de los ciegos, y no quieren que me escuchen porque si escucha de pronto van a ver mi ignorancia, que yo los he engañado y que yo he dicho mentira. No importa, arrepiéntanse y digan: no, en verdad es preferible. Todos estos ciegos, guías de ciegos, no podían ver la gloria del Hijo de Dios, y Jesús le destapó los ojos que eran de nacimiento. Nosotros nacimos ciegos, nosotros no hemos visto la gloria, estábamos destituidos de la gloria de Dios porque estábamos muertos, pero nos dio vida para que abrir nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver su gloria como el unigénito del Padre. 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallando le dijo: ¿creéis en el Hijo de Dios? No le dijo en el Cristo, en el Hijo de Dios. Quitó los ojos, mire, era ciego de nacimiento, como tú y como yo, no habíamos visto su gloria. Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: esto me conmueve mucho. Pues le has visto. El que habla contigo, él es. Es que si la palabra a usted no lo conmueve, si el Espíritu Santo no lo conmueve, entonces ¿qué lo conmueve? ¿La religión, la tradición? Le has visto, le permitió ver la gloria del Hijo de Dios. ¿Y qué hizo él? Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Le adoró qué es? ¿Comenzó a cantar? Vamos a cantar, adora. No, se arrodilló y reconoció: tú eres el Hijo de Dios. Este es el ser igual a Dios. Adorarlo es reconocerlo, verlo en esa gloria. Ver la gloria. Él es el Hijo de Dios que venía de la eternidad, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito. Nosotros lo palpamos tocando el verbo de vida. La vida se nos manifestó. 1 Juan capítulo 1 del 1 al 5. Usted ha visto la gloria de Jesús, ha visto la gloria que Él es el Hijo de Dios. Y si no, va a morir siendo ciego, y usted va a pasar por este mundo y no lo ve, se perdió. Porque Jesús vino a quitar la venda de los ciegos. Otros sí quieren enceguecerlo, y sobre todo a los incrédulos. El diablo es especialísimo en taparle los ojos a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le adoró. Después que Jesucristo resucitó, envió el Espíritu Santo, uno que dio testimonio, que escuchó. Ahí de pronto Esteban estaba ahí cuando dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y por eso lo mataron. Entonces Esteban lo persiguieron porque dijo eso, y cuando dio testimonio, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. 47. Hechos capítulo 7.
Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron y os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por medio de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y la gente piensa que vio la gloria de Dios y Jesús. No, vio la gloria de Jesús, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Porque los que pueden ver la gloria de Dios vamos a ser perseguidos, porque nadie puede negar luego el testimonio. Los que hemos recibido el testimonio de Dios, los que hemos sido conmovidos, hasta la muerte seremos fieles, hasta la muerte, porque el Espíritu Santo nos puso un sello lleno de amor para que lo amemos a Él, para que seamos fieles hasta el fin. Dejemos hasta aquí hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracia, misericordia y paz de Dios.